Muy buenos días, estimados estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana. Tenemos hoy la presencia de una invitada muy especial, la doctora Alejandra Ramírez Oruco. Ella es socióloga, tiene un doctorado en estudios de desarrollo, es docente investigadora del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba, Bolivia. Y en este instituto de investigación y de posgrado es la responsable del área de estudios del desarrollo. Es docente de sociología de la organización en la misma Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba, Bolivia, y durante muchos años ha trabajado como eje central de sus investigaciones el tema de ciudadanía, articulado a ciudadanía y agencia, ciudadanía y cultura, ciudadanía y migración transnacional, violencia interciudadana, inseguridad ciudadana, que es el tema que nos convoca el día de hoy. Alejandra ha publicado varios artículos y libros sobre los temas de investigación que ha trabajado. Sobre todo quiero relevar su tesis doctoral que ha sido publicado en Bolivia con el tema de Warmis Valientes, un texto sumamente interesante sobre agencia de mujeres. Y ha sido compiladora de varios textos en los últimos años: Mujeres poblando el pasado, Violencia e inseguridad ciudadana en la región metropolitana de Cochabamba y Por esos lugares no camino. Alejandra, bienvenida a la Universidad Politécnica Salesiana. Muchas gracias, Fernando, y es un gusto aquí compartir con jóvenes ecuatorianos, ¿no? Y bueno, mostrarles un poco lo que estamos trabajando allá. En los últimos años tú has estado trabajando, incluso coordinas un equipo de investigación bastante amplio sobre el tema de violencia e inseguridad ciudadana, que quisiera que este sea el tema sobre el que conversemos ahora. Revisando un poco tus publicaciones, tus trabajos, una cosa que me gustaría que empecemos a abordar es este enfoque que has tratado y con tu equipo han tratado de darle al problema, llamemos así entre comillas, de la violencia. Este enfoque que tú lo llamas multidimensional. ¿Podrías explicarnos un poco en qué consiste este enfoque multidimensional de la inseguridad ciudadana y la violencia? Claro que sí. Lo que pasa es que hay ciertas, yo creo que en general todas las problemáticas en sí sociales no pueden ser abordadas, para empezar, desde una perspectiva predeterminada, ¿no? Es decir, este es problema, que es una cosa que siempre se escucha de la pobreza o del sistema capitalismo, de las desigualdades estructurales, porque es un enfoque unidimensional. Entonces parecería que no hubiese otros problemas. Entonces yo creo que todos los problemas en las ciencias sociales y en nuestras realidades latinoamericanas, tal vez un poquito más, tienen que ver con múltiples dimensiones. Hay temas económicos, obviamente, hay temas sociales, hay temas culturales, hay temas medioambientales, y hay temas que tienen que ver con lo intangible, con los imaginarios, con las relaciones de odio, de amor que pueden haber entre la gente. Entonces, cuando abordamos empezamos a trabajar el tema de violencia, que es una especie de continuidad, una línea que yo he venido trabajando hace mucho tiempo. Es decir, la preocupación por la violencia surge cuando yo estaba trabajando, tal vez hablemos un poquito más después, el tema de la ciudadanía de las mujeres, de lo que yo he llamado Agencia Ciudadana de las Mujeres. Y en esa Agencia Ciudadana de las Mujeres, un tema que salía, pero en todas las entrevistas, en todas las encuestas, pero así reiteradamente, el tema de la violencia y la inseguridad es una preocupación fundamental que moviliza a la Agencia de las Mujeres. Entonces, a partir de ahí, yo me fui juntando con otra gente que estaba trabajando desde la perspectiva jurídica, otra gente que estaba trabajando más el tema desde el psicoanálisis, otra gente que estaba trabajando más desde el urbanismo, que creo que aquí es muy fuerte la entrada, según lo que he podido ver, la segregación y exclusión social como parte de la violencia. Entonces, fuimos armando un equipo multicéntrico. Para empezar, hemos trabajado entre varios centros de investigación con diferentes miradas, multidisciplinario, porque había economistas, arquitectos, sociólogos, demógrafos, psicoanalistas, etc. Y además multidimensional, porque abordar la problemática desde tantas miradas implica abordar las diferentes dimensiones que hacen al problema. Entonces eso ha supuesto un proceso muy rico de discusión teórica, porque a ver, pongámonos de acuerdo entre lingüísticas y sociólogos, o entre antropólogos y sociólogos, o entre arquitectos, ahí sí ha sido difícil, arquitectos y sociólogos, o psicólogos y sociólogos. Ha sido un desafío muy, muy grande en qué es violencia, qué es inseguridad, qué es todos estos elementos que hacían a la problemática que queríamos estudiar. Entonces implicaba
podríamos decir, individual y lo social, lo macro, lo micro. Las múltiples dimensiones que van desde lo macro hasta lo micro, por lo meso, pero también las múltiples dimensiones desde las diferentes aristas, no tanto desde lo grande a lo chico, sino desde las diferentes aristas que hace esa interrelación violenta. Y eso ha supuesto, y tal vez eso les interese más a los alumnos, un desafío metodológico inmenso, ¿no? Porque tú sabes que desde las diferentes disciplinas tenemos diferentes formas de aproximarse a la realidad. Entonces hemos estado un año discutiendo conceptualmente y creo que un año armando las técnicas de investigación que íbamos a hacer, que íbamos a utilizar para recopilar la información, y hemos quedado, yo creo, en un proceso muy rico, donde te cuento rápidamente para que la gente sepa de qué estamos hablando. Hemos hecho encuestas, obviamente, y ahí mismo la construcción de la encuesta ha sido un proceso fenomenal, porque los psicólogos venían y decían esto, los economistas decían esto. Claro, teníamos un experto en encuestas que decía, ya no, están con 20.000 preguntas, reduzcan, ¿no? Es decir, ha sido un proceso de discusión muy interesante para meter las últimas dimensiones. Hemos hecho una encuesta grande, hemos hecho entrevistas, un montón de entrevistas. Con énfasis más cualitativo. Más cualitativo. Hemos hecho revisión hemerográfica, que para mí es muy importante, porque tal vez hablemos más tarde sobre el tema. Los medios de comunicación son laboratorios sociales que interpretan, pero además crean realidad. Y en el tema de inseguridad eso se ve muy fuertemente. Es decir, muchas veces lo que moviliza a la gente son los miedos creados, más que los datos en sí, aunque eso es discutible. Después te voy a dar algunos datos. Entonces hemos hecho una revisión hemerográfica genial entre 1950 y 2000. Empezamos hasta el 2014, pero como el proyecto se amplió, ahora estamos hasta el 2017. Más de 60 años. Más de 60 años, donde hemos abordado 33 indicadores de violencia y seguridad, porque justamente como teníamos tanta discusión, todos metían su indicador. Es una base de datos sensacional. Hemos trabajado con talleres transdisciplinarios, porque también el desafío es construir no solamente entre nosotros la problemática, sino con la gente que vive la problemática, ¿no? Entonces hemos hecho talleres donde nos juntábamos con los vecinos, con las autoridades, etcétera, para que de manera conjunta veamos cuáles son los problemas, cuáles son las líneas que hay que investigar y cuáles son las formas también de darles alternativas a la solución, a los problemas que ellos vivían. Y nos hemos metido hace muy poco, bueno, desde el inicio con las técnicas visuales, porque creemos que lo visual nos permite ver más los imaginarios, esa parte intangible que se pierde en los datos. Y por último, y eso es hace poquito, con la cibernética. Y lo visual tiene que ver con el paisaje visual urbano, de grafitis, ¿a eso te refieres? Por un lado, ¿no? Recopilar grafitis, recopilar las inscripciones. Y yo tengo un articulito que justamente ahora está en imprenta, que se llama Las paredes nos cuentan, violencia e inseguridad ciudadana en la región metropolitana de Cochabamba, porque cuando tú caminas por las calles, tú puedes ver qué nos está contando sobre la violencia y la inseguridad las mismas paredes, ¿no? Entonces es un poco una recopilación de grafitis, fotos de cómo la gente enfrenta gestiona, entre comillas, de manera violenta, porque es una gestión muy violenta de la violencia, encierros, tu condominio, pero también los carteles. No sé si hay aquí en Quito, pero allá es normal entrar a cualquier barrio y conseguir, ojo, por aquí, si se los coge robando, se los lincha. Hay incluso letreros grandes que hemos visto en algunos barrios donde decía personas susceptibles de ser sospechosas de delitos van a ser linchados y no nos responsabilizamos de los resultados, ¿no? Entonces, todas esas manifestaciones de gestión de la violencia, que pueden ser desde, ahí es bien subjetivo, porque también queríamos jugar con la subjetividad de los imaginarios, ¿no? Desde cuestiones como mucha gente, había un incendio que es violencia medioambiental, a tiro, fotos, ¿no? Los chicos, sobre todo los jóvenes, en eso son geniales porque tienen otras visiones, ¿no? Zapatos, la pobreza, es decir, todo lo que los que estábamos investigando, que éramos juniors y seniors, es decir, investigadores jóvenes que tenían una mirada totalmente distinta, y nosotros, los viejos, no tan viejos, estamos por ahí. Con experiencia. Sí, con experiencia, los más usados también, entonces íbamos sacando fotos de lo que nosotros veíamos. Y el enganche con lo virtual también les lanzaba un escenario no solo nacional, sino de alguna manera también claro, porque ahí ya no hay redes. Y ahí es interesante porque se han incorporado dos jóvenes al equipo, una que trabajó el ciberfeminismo y un poco ella también ha tenido que ir ubicando en sus miradas cibernéticas el tema de que cómo la gestión frente al feminicidio es una gestión de violencia, donde hay linchamientos virtuales muy fregados. Entonces nos ha permitido ver otra dimensión que cruza fronteras, ¿no? Porque los linchamientos no solo son en el lugar, sino que
que pueden venir de todo lado, y un muchacho que empezó a trabajar jóvenes y Facebook, ¿no? Jóvenes y Twitter, jóvenes e Instagram, y ahí ha visto cómo grupos que afuera los llamaríamos pandillas están utilizando también el Facebook como formas de gestionar su territorialidad en un mundo que ya no tiene fronteras físicas, ¿no? Que traspasa. Rápidamente, bueno, tú vives, investigas, trabajas en Cochabamba, Sí. Tercera ciudad de Bolivia en Sí. cuanto a población. Rápidamente nos podrías decir, después de esta mirada así conjunto, de este enfoque multidisciplinario para abordar la violencia, resultados claves, como si pensáramos en el caso Cochabamba. ¿Qué han encontrado así como resultados claves de esta investigación que supongo que todavía está en proceso? 3 o 4 elementos a destacar en una ciudad de cerca de 1 millón de habitantes. La región metropolitana tiene 1.700.000 más o menos. Sí, más o menos. Eso es grande. Lo interesante, lo que pasa es que en Cochabamba el crecimiento urbano no ha sido nada planificado, pero en todo Bolivia en general no hay una planificación de lo que ahora estamos hablando. Como en muchas ciudades latinoamericanas. Ha sido producto de la agencia ciudadana de la gente. La gente ha ido construyendo y asentándose, y para mí es un producto de una agencia absolutamente violenta, ¿no? De avasallamiento, de tierras, peleas, luchas por un derecho básico que es el de la vivienda y el derecho a la ciudad. Estamos totalmente de acuerdo, pero absolutamente conflictiva y sin ninguna regulación, una omisión y una ausencia total de Estado, ¿no? Y por eso yo primer vínculo que hago tal vez es una construcción social del territorio urbano absolutamente violento, vinculado a una violencia interciudadana muy fuerte, y estoy entendiendo violencia interciudadana como aquella relación conflictiva, agresiva, destructiva del otro, que no puede ser solucionada en los ámbitos institucionales que pueden existir en una sociedad, sino que tiene que ser solucionada fuera de ellos y que rompe las armonías, ¿no? Por ejemplo, yo no voy a ir a negociar mi derecho a mi agua hablando, sino voy a ir a confrontarme. Me cae mal el director del colegio para llegar a los cosas más extremos, voy a ir a bloquear y no me importa quién pase o no pase. Yo creo que esa es la forma de manifestar. Todo eso tiene que ver con violencia interciudadana, hasta que si yo prohibir la circulación de la gente por mi barrio, que es una práctica muy común, o linchar, que es otra de las prácticas grandes. Entonces, son violencias interciudadanas vinculadas a una violencia estatal que tiene políticas públicas represivas, de control, punición, pero que también brilla por su ausencia. Tal vez podemos hablar despuesito con esto. Que eso en el caso boliviano además es muy fuerte. ¿no? Entonces, frente a esta violencia interciudadana, lo que también ha empezado a crecer es la percepción de inseguridad. Obviamente, si el vecino es mi enemigo, porque no lo voy a dejar pasar, etcétera, si pasa por mi casa puede ser ladrón. Entonces hay un miedo muy grande, alimentado en muchos casos por los medios de comunicación, aunque los datos muestran que hay un incremento de la inseguridad espantosa, homicidios, robos agravados, antes eran robos, ahora son robos agravados, con matanzas de por medio, etcétera, y por una violencia familiar que repercute en el entorno como inseguridad. Entre paréntesis, Cochabamba es la ciudad donde más feminicidios hay en Bolivia. Y una de las que más feminicidios tiene en toda América del Sur, ¿no? Violaciones, violencia hacia los niños, violaciones de niños, ese tipo de cosas que son un detonante común. Y son violencias intrafamiliares. Intrafamiliares, pero también en la calle. ¿No? Es peligroso salir a la calle para las mujeres y los niños les cuesta, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que ha incrementado la percepción de inseguridad ciudadana en la gente y que ha repercutido a su vez, y ahí yo hablo siempre de un círculo vicioso, en una gestión violenta de la inseguridad. Entonces, ¿qué hago? Me encierro, cuelgo, o voy a poner carteles, o saco mi arma por último para defenderme, porque el Estado está ausente, si nadie confía en la policía. Y ahí viene el rol del Estado, ¿no? Lo que ha hecho las políticas públicas frente a la inseguridad en Bolivia son absolutamente neoliberales, son absolutamente parecidas a lo que sucedía en Nueva York, la de tolerancia cero, ¿no? Entonces, ¿a qué apuestan? Al control, a la represión, a la punición y al protagonismo policial. Entonces, todo el presupuesto, si hay un equipo que está trabajando el tema de presupuestos y de toda la parte institucional, y te puede demostrar con datos cómo todo el presupuesto de inseguridad se va a la policía, a darles motos, a darles materiales, equipamiento, cuando 76% de la policía no
de la gente no confía en la policía. 76%. En las encuestas que nosotros hemos hecho. Pero hay una encuesta mundial de valores en el que estaba metido una organización de Cochabamba, que es Ciudadanía, ¿te acuerdas? Sí. Que han hecho una encuesta mundial de valores a nivel internacional. Bolivia es el país donde menos confianza hay a nivel mundial en la policía. Y tú tienes una política que apuesta a la policía. Y que le da muchos recursos. Que le da todos los recursos. Y políticas punitivas. Total. Y además un discurso de protagonismo ciudadano, ¿no? Que son súper participativos y el gobierno tiene que discursivamente darnos protagonismo. Dice protagonismo policía y protagonismo ciudadano. Entonces ahí tú tienes ciudadanos que te dicen, sí, tú eres el protagonista de tu seguridad, ¿qué voy a hacer? ¿Me las arreglo para tener mi seguridad? Voy a ir y linchar a los que me están amenazando. O incluso me armo para... Y así el discurso de seguridad se ha vuelto un elemento, yo creo que más de defensa y de cuidar a la gente, de control y punición a la gente. Incluso ha habido ocasiones donde nuestro presidente, Evo Morales, presidente del Estado Plurinacional, ha dicho, sí, las mujeres me están pidiendo una suerte de toque de queda. Yo creo que la democracia tiene muchas limitaciones para ese toque de queda, pero yo creo que sería una buena salida para... Es decir, ya te puedes imaginar el nivel de represión, sin hablar de las medidas concretas que vulneran todos los derechos ciudadanos de la gente. Por ejemplo, las mochilas seguras que se aplican en los colegios, no sé si ustedes tienen aquí una cosa, ¿no? Es decir, sorpresivamente la policía se va a cualquier colegio y a todos los chicos de secundaria, mochila, abra, y les decomisan lo que tienen que decomisar. Claro, y después están chochos porque han encontrado botellas de trago, han encontrado droga y dicen, ¡qué maravilla, esto sirve! Yo digo, es una vulneración absoluta de los derechos de los jóvenes, un derecho a la privacidad mínima, ¿no? Y esos son los tipos de políticas. Tú tienes una respuesta de la ciudadanía absolutamente violenta y una respuesta del Estado absolutamente violenta. ¿En qué repercute vulneración de derechos humanos, violación de derechos humanos? Mucho más grande el círculo, ¿no? Más violencia, más inseguridad y así no se acaba. Y juega un rol importante el crecimiento poblacional urbano, con esto que decías, sí, medio crecimiento caótico de alguna manera, pero también el rol que juegan los medios. Muchos autores a nivel internacional y sobre todo en América Latina dicen que en realidad es una especie de, ¿cómo se dice?, de mito. Hay un mito creado sobre la inseguridad, creado por la violencia, por la inseguridad. Yo no creo que sea mito, ¿no? En el sentido en que sí, cuando tú haces una encuesta con la gente, mira, en la encuesta que nosotros hemos hecho, 44% de la población, no, creo que un poquito más, 40% de la población, de las personas que hemos encuestado, había sufrido un hecho de violencia. Es decir, casi mitad de una población, de una muestra relativamente pequeña para este tipo, había sufrido un hecho violento o sus hijos habían sufrido un hecho violento. Entonces, sí, hay un incremento y lo ves en las noticias. Yo sigo haciendo mi revisión hemerográfica. Todos los días lo primero que hago es abrir mis periódicos serios, entre comillas, porque cuando ves con lo no serio, ahí estás fregado, porque hay estos periódicos sensacionalistas, sí, claro, y te salpica sangre, ¿no? Hemos tratado de hacer el seguimiento, era imposible, porque nunca acabábamos, todos los días estábamos 3 horas en un periódico, ¿no? Hemos agarrado, digamos, los menos sensacionalistas, hay 2 en Cochabamba que son los importantes. Todos los días yo registro, todos los días hay por lo menos un hecho de violencia que se puede registrar, entonces hay un problema que está subiendo. Ahora, obviamente los medios de comunicación empeoran eso, ¿no? Entonces agravan el hecho. ¿Por qué? Porque todo, sobre todo los medios sensacionalistas, todo es decir, más o menos vivimos en una sociedad de sangre, ¿no? Estamos bañados en sangre. Y no es así tampoco, ¿no? Yo creo que hay que equilibrar, pero sí hay esa percepción de miedo de la gente que sí ha subido. Entonces, independientemente si es un mito o no, y es lo que yo les digo cuando es un mito de los medios de comunicación, independientemente si es un mito o no, la gente está preparada para eso, está con miedo y por lo tanto va a actuar acorde a ese miedo. Quisiera, bueno, ahí hay un tema que nos queda pendiente para una futura charla, porque también esta dimensión psicológica de la violencia, ¿no? Que es una ciudadanía con miedo, ¿no? Es una ciudadanía con miedo. Pero quería tocar un tema. Tú trabajaste en tu tesis doctoral el tema de agencia, sí, ¿no? De las mujeres, y me corriges si estoy equivocado, me da la impresión de que ahí veías como la cara más positiva, bondadosa de la agencia. Es decir, hoy en día es un tema que está muy fuerte, el tema de la agencia, es decir, ese accionar, digamos, desplegado desde la propia ciudadanía, los individuos, ¿no? Que tiene raíces en varios sociólogos, en Elías y muchos otros.
Tengo la impresión de que ahora este proyecto de investigación también muestra la otra cara, digamos, de la agencia. ¿Puedes mostrarnos un poquito eso? Y sobre todo si pudiera vincularlo con la temática de género, porque fue lo que empezaste a trabajar. Sí, lo que yo hice en mi doctorado es tratar de ver cómo las mujeres, mediante el despliegue de lo que yo llamaba la agencia ciudadana, y les doy una definición muy cortita porque he discutido el concepto de agencia, ha sido tan discutido, yo creo que he leído lo que había que leer hasta el 2012, porque después ya me sigo leyendo sobre agencia, porque ya tengo una definición. Yo lo defino como todas las estrategias, medidas, vías que la gente asume para intervenir de manera directa o indirecta en los aspectos que tocan a su cotidianidad y a su calidad de vida. Es decir, ¿qué hace la gente para mover? Y ahí yo recuperando un autor que me gusta mucho, que es Emil Bayer, dos autores, Emil Bayer y Misch, que trataron de justamente sistematizar los diferentes problemas del concepto de agencia y las diferentes entradas del concepto de agencia. Ellos decían, hay tres dimensiones que mueven a la agencia y a la gente. Por un lado, la dimensión reiterativa, Bourdieu, ¿no? Si los hábitos, estructuras mentales que recibimos, disposiciones, gustos, etcétera, que nosotros tenemos frente a la realidad, pero que no es la única, es la más desarrollada, pero no es la única. La otra era la dimensión proyectiva, los sueños que uno tiene, que a veces influyen más en lo que nosotros estamos haciendo que nuestros hábitos. Y la tercera es la capacidad de ser frente a las contingencias. Y de repente yo tengo un hábitus, tengo un sueño, pero estoy en una situación totalmente distinta y voy a reaccionar, ¿no? Entonces, lo que yo quise ver en la tesis doctoral, me metí mucho a ver lo que era la ciudadanía de las mujeres, y entre paréntesis, la perspectiva feminista sobre ciudadanía es tan rica en debates y plantea cosas tan interesantes, y entre ellas, esa fue un poco la visión con la que entré, plantea dejar la sociología binaria, lo que Elías ya lo hizo en general, pero en el caso de ciudadanía, esa dicotomía entre lo que es público y privado, porque las mujeres, ¿dónde está lo público y lo privado cuando a la vez que están haciendo cuestiones entre comillas públicas, están encargándose de lo privado? Es muy poco. Entonces, un poco la perspectiva feminista dice, dejaremos esto de público y privado porque no nos sirve para analizar la ciudadanía de las mujeres. La otra cosa que me parece muy interesante es que la ciudadanía se construye desde la cotidianidad y en cualquier ámbito, ¿no? Y día a día. Y la tercera cosa que me pareció muy interesante, la perspectiva feminista, entre otras, estoy mencionando lo que ahorita me acuerdo más importante, que me movió un poquito, es el tema de los diferenciales de poder. Las mujeres, es decir, para tú ejercer ciudadanía y ejercer tu agencia, en el corazón de la agencia está cómo mueves tus diferenciales, no tus recursos, tus diferenciales de poder, que pueden servir en algunas circunstancias Elías. Y no en otras. Elías Burke, ¿no? Por ejemplo, ahí yo hice un trabajo bonito sobre el cuerpo como un diferencial de poder y cómo servía en algunas situaciones, etc. Bueno, esa fue un poco lo que me movilizó. Entonces, un poco la hipótesis que yo tenía, y que en cierto sentido yo sigo teniéndola, es que las mujeres despliegan su agencia para construir calidad de vida de los suyos, y aunque no creas, tiene continuidad en lo que yo estoy haciendo ahora, porque ellas se organizan muy fácilmente. Cualquier tipo de estrategia, organización o individualidad o utilización del cuerpo, lo que tú quieras, para conseguir la calidad de vida de los suyos. Y en ese sentido yo decía, las mujeres son las que están construyendo en gran parte la calidad de vida sustentable para sus hijos, aunque hay grandes problemas. Por ejemplo, si yo no sé dónde botar mi basura, tal vez aquí no tengan ese problema, ya tenemos serios problemas con la basura, voy a botar al terreno baldío de al lado, ¿no? Entonces ahí donde está la sustentabilidad, cero, pero sí está la calidad de vida de los mismos, ¿no? Entonces yo vi efectivamente una perspectiva, aunque también veía estos grandes problemas en la sustentabilidad de la agencia ciudadana de las mujeres. ¿Por qué? Porque es cómo yo hago para que los míos, sean mis vecinos, mis hijos sobre todo, a veces los maridos y a veces los menos, y el barrio estén mejor, ¿no? Entonces era la parte de cómo se puede construir mediante la agencia ciudadana un estado mejor, aunque en muchos casos se repercute en un estado peor para el de al lado, no importa, lo que me interesa son los mismos. Ahora, ¿qué ha sucedido? Lo que yo ahora estoy viendo es cómo a partir de esa misma agencia tú estás desplegando situaciones conflictivas, destructivas del otro. Pero si tú te das cuenta, es una suerte de continuidad, porque yo ya veía en mi tesis que si yo no sé qué hacer con mi basura, no me importa si el otro va a tener que sufrir con la basura. Eso es destructivo. Solo que yo he ido viendo más esa parte destructiva en esta parte de violencia, porque mi tema es violencia e inseguridad. ¿Qué lo llamaste agencia violenta? Agencias interciudadana violenta, ¿no? Entonces es lo mismo. Es decir, si tú ves lo que está sucediendo, es que cada uno se encierra en su mini territorio, y lo que está más allá de ese mini territorio es lo extraño, es el otro, es el
Y eso es un poco lo que está, esa construcción violenta de la que hablábamos hace un rato, el territorio está marcado por eso, no hay una cuestión integral, cada uno se encierra en lo suyo y el que está más allá de lo suyo, de su barrio, es peligroso. ¿Eso es muy urbano o es una cosa que se puede generalizar? Yo creo que es una característica de lo que sucede en términos urbanos en la sociedad, pero al mismo tiempo, si tú ves, porque por el otro lado, cuando ves del lado ya chiquitito del mini territorio, redes de solidaridad impresionantes, socialización, todos somos amigos, todos nos queremos, pero sales de esa frontera chiquitita que es tu barrio, el otro es enemigo, ¿no? Entonces, no ha habido la capacidad, una respuesta política, y creo que eso es lo que en realidad no ha habido, de integrar esos mini territorios en un proyecto común más amplio, porque si vives en ciudad, no estás viviendo en una comunidad chiquita, vives en ciudades más grandes. Entonces ahí es el quiebre, ¿no? Ese es el quiebre. Entonces no es que ahí era más positivo, sino que he cambiado de dimensión de análisis, ahora veo la construcción de... Muy bien. Quisiera terminar esta muy rica conversación con un tema más. Tú has trabajado también a partir de Latour y de otros autores esta idea de los laboratorios sociales, ¿no? Y en un momento previo decías cómo los medios de comunicación pueden también ellos crear una realidad. Sí. Como estamos en esta conversación pensando en estudiantes, tu propia investigación, ¿no? Bueno, la idea primero de laboratorio social, ¿a qué te refieres? Y cómo tu propia investigación también impacta, condiciona, etcétera, es parte de la creación de la misma realidad de violencia. ¿Puedes desarrollar esa idea? Porque también pensar esto como la investigación es una cosa que está fuera de la realidad, ¿no? Hay Latour justamente, bueno, uno de sus primeros textos que son geniales es el de Dadme un laboratorio y moveré el mundo, ¿no? Que muestra cómo desde el laboratorio social, en el caso de Pasteur, se va creando una realidad que es la de la rabia, ¿no? Sí. Y él habla de un tema que a mí me parece fundamental, dependiendo de las cadenas de desplazamiento que tienes, para ver la influencia que tiene tu laboratorio en la creación de la realidad de la gente, ¿no? Sí. Primer elemento. Y en otro texto que es La Esperanza de Pandora, hermoso, ¿no? Y empieza contando cómo en un seminario, cuando estaba hablando de todos estos temas, de cómo los laboratorios crean realidades, hubo un alumno que le dijo, bueno, ¿y entonces usted no cree en la realidad? No existe la realidad. Y él dice, me quedé seco, porque claro que existe la realidad, existe esta mesa, existe esto, claro que existe. Entonces lo que hay que tratar de comprender es cómo se está creando esa realidad, cómo se da esa realidad. Y ahí él habla justamente de la importancia de los, es decir, no llega una cuestión neurótica como Descartes, que decía fuera del laboratorio no hay realidad, sino cómo esa relación, y hace una especie de reconstrucción histórica en esa Esperanza de Pandora, de cómo ha ido viendo esta relación entre los laboratorios sociales y la realidad. Y él dice, es una construcción continua en la que, dependiendo de las cadenas de desplazamiento, del nivel de influencia, cómo te mueves, también vas metiendo ciertos imaginarios de la realidad que la gente lo ubica como realidad. Y así pienso en Bolivia con esta categoría, bueno, de Abigarrado, de René Zavaleta, y después del famoso IOC, ¿no? Indígenas originarios campesinos, que juntas de todo en uno, pero que aparece como una realidad. Y eso tiene un nombre y apellido como laboratorio, SIP, entre otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo se va creando la realidad? Y la gente incorpora en sus sistemas clasificatorios estas concepciones de realidad. Que son construcciones. Pero son construcciones no abstractas, sino construcciones que van y vienen en relación a lo que sucede también, ¿no? Entonces es un proceso más complejo que decir, bueno, yo estoy implementando y voy a decir que esta es la realidad. Lo mismo ocurre con los medios de comunicación, va y viene, ¿no? Y reflexivamente, tu propio proyecto de investigación, ¿cómo lo ves en esta perspectiva? En ese sentido, lo que nosotros, como somos varios centros, y además trabajamos con centros de la sociedad civil, trabajamos con Acción Andina mucho, como parte del equipo de investigación, pero lo que hemos tratado de hacer es desarrollar varios talleres interdisciplinarios, tanto con vecinos como con autoridades que trabajan en el tema. Con los vecinos, excelente, porque han sacado cosas muy ricas, ¿no? Y esa cuestión reflexiva, no quería decirles, miren, este es el problema, sino la reflexionaremos. Entonces, por ejemplo, cuando hicimos un taller para sacar ciertas pautas que les podríamos dar a los funcionarios públicos sobre cómo enfrentar el tema de inseguridad que no sea represivo, punitivo y demás, lo primero que decían es que no nos dan plata para los módulos policiales. No vamos a hacer eso, ¿no? Ah, qué interesante. ¿Y qué otros problemas? Y vas trabajando
Porque tú estás poniendo tu perspectiva, son relaciones, eso es a lo que vamos. Y vas trabajando y sí, pero pues ustedes mismos me están diciendo hace un rato que los policías son unos corruptos, que están... Claro. Entonces ahí hay un proceso y una idea muy bonita que salió. Dijimos, sí, pues el problema, y nosotros tenemos, bueno, ahorita te cuento el boletín, el problema es que no hay espacios para los jóvenes. Entonces de ser pandilleros, desgraciados, etcétera, al final la conclusión del taller era... Entonces, si hacemos esto, los jóvenes van a poder dedicarse a otra cosa y no a las pandillas, por ejemplo, que es un tema muy preocupante en Cochabamba, ¿no? Entonces, ahí está el rol que yo llamo de los laboratorios sociales, ¿no? Una especie de... Claro, puedes decir es transdisciplinaridad. Yo digo la transdisciplinaridad está bonito, pero hay una relación de poder que obvia la transdisciplinaridad y no es tan fácil, fuera de las otras cuestiones financieras y demás, para ver si puedes salvar o no el taller, ¿no? Eso de transdisciplinaridad me parece medio... que podríamos discutir en otra ocasión, pero es interesante como para ir viendo estas cadenas de desplazamiento de los laboratorios sociales. Entonces, lo que nosotros tratamos constantemente de hacer es acompañar los procesos de investigación con estos talleres, porque sabemos que somos un laboratorio social y de manera reflexiva. Yo creo que es lo que hay que hacer, asumirse. Y se lo pone sobre la mesa, claro, con la propia gente, digamos. Claro. No, además de manera reflexiva, tratar de pensar y repensar constantemente lo que estamos haciendo. Entonces hacemos talleres, difundimos, escribimos. ¿Un boletín? Tenemos una revista académica, tenemos boletines y ahí inauguramos, el problema es el financiero nuevamente, un boletín que se llamaba Pautas desde la investigación para la investigación pública. Pautas desde la investigación para la intervención pública. Sí, no investigación, intervención pública. Entonces lo que hacemos es sacar es una suerte de boletín con los resultados para ir pasando en manera virtual a los tomadores de decisiones públicas. Ahí nuestro quiebre es con los tomadores de decisiones públicas, que hasta ahora no ven la importancia de la investigación, y si ven, te felicitan, te dicen qué interesante, pero yo tengo lineamientos, pare de contar. Es más fácil trabajar con la gente de los barrios. Definitivamente, sobre todo con las mujeres. Qué lástima que se nos ha acabado el tiempo, Ale. Es, como ustedes pueden ver, cuando hay una persona con esta riqueza, realmente, en realidad nos abre muchas cosas, nos deja con mucho apetito antes que cerrar, ¿no? Entonces creo que eso es lo rico, Alejandra, que te abre muchas ideas, te abre muchas perspectivas, te abre posibilidades de seguir pensando, trabajando, investigando. Ale, de parte de la Universidad Politécnica Salesiana, es un placer haberte tenido acá en este espacio. Por tu contribución a los estudiantes, te agradecemos mucho. No, yo les agradezco a ustedes. Gracias por invitarme más bien a este espacio. Muchas gracias.